Sí, ya hay una. Arrancamos. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Dale. Creo que es Nomi Bardelli lo va a pasar. Buenas tardes. Bueno, hoy tenemos el encuentro sincrónico a cargo de la compañera de Rita Torchio y de Miguel Dualde. Son compañeros de larga trayectoria profesional y militante, y que seguramente ustedes conocerán a través de sus producciones y sus acciones en el aula, en la calle y en la lucha constante por los derechos de los compañeros y compañeras trabajadores de la educación, entre otros trabajadores y trabajadoras. Buenas tardes, Miguel, Rita, no sé quién empieza. Bienvenidos bienvenides a esta formación que pretende ser una formación militante, que aúne la formación pedagógica con el compromiso colectivo a través del sindicato, y bueno, vamos a ver qué sale de esto, porque son 3 meses de largo trabajo y arduo trabajo. Así que bueno, si les parece, no sé cómo se han organizado ustedes. Sí, tomo la palabra y ya se la paso a Miguel. Bueno, gracias, Fermina, Cristian. Bueno, es un gusto, ¿sí? Romina, Gisela, Mateo, ¿quién más? Vivi, Alem, Graciela, el profe Mario, ¿sí? Es un gusto, 92 personas, ¿eh? Es un gusto encontrarnos. Es muy esperanzador en ese sentido. Bueno, voy a comenzar con una presentación muy breve porque buscamos más que nada una integralidad muy breve de toda esta primera clase. Es un eje que está organizado para una cuestión operativa en 2 presentaciones, 2 clases que tienen un tratamiento quincenal, ¿sí? Después le voy a dar la palabra a Miguel, sí, y él va a hacer su presentación y luego retomo la palabra para presentarles unas aperturas conceptuales a la integralidad de la clase 1 en su parte A y su parte B, y ahí abrimos, así que estamos muy expectantes con Miguel de escucharlos y escucharlas, ¿sí? Bueno, en la primera clase, en la parte A, comenzamos denunciando desde una epistemología del sur, como lo nombra Santos, con los pies en el suelo, como leímos en Kush, el carácter colonial eurocéntrico de los saberes sociales hegemónicos que producen epistemicidio. Por ello nos resulta central el pensar sistémico, ese pensar epistémico que plantea Semmelman, y que les pedimos especialmente que se detengan en el desarrollo y en esa bibliografía. Les damos lugares a las voces disidentes que claman, como dice Valflores, por una multiplicidad de formas de vivir el cuerpo. Y nos revelamos ante un pensamiento único e imaginamos junto a otros, a otras y a otros una ecología de saberes, una forma de conocimiento que funcione como principio de solidaridad, que nos permitamos comprenderlo de esa forma. Es decir, como Efelem, es decir, el nombre que le da el pueblo mapuche al buen vivir o vivir bien. Porque como afirma Lander, y ustedes leen en esta clase, las pretensiones de objetividad y neutralidad son las 2 caras de los principales instrumentos de naturalización y legitimación. Y nosotros vamos en otra dirección. Por ello es clave una modalidad de construir conocimiento. Y elegimos acercársela a ustedes. Esa modalidad de investigar se denomina investigación, acción participativa. Y encontramos en los desarrollos de Falsborda, en toda la trayectoria de Teresa Sirven, una fuerte reflexión sobre el sentido que tiene la investigación educativa. Y un sentido en particular nos interesa, aquel que construye, une trabajadores de la educación. En la parte B, que la trabajamos dentro de 15 días,
definimos que investigar en educación es animarse a la construcción participativa de problemas desde las propias prácticas. Y esta tarea tiene 2 prerequisitos. Un pie en Freire. La curiosidad es un derecho. El otro pie en Teresa Sirvent. El derecho a problematizar la realidad que se vive. Porque para nosotros, los que formamos parte de la red DIE, de la Escuela Marina Vilte de la CETERA, es prioritario ir hacia la construcción de una escuela pública inclusiva, popular en su contenido y democrática en sus relaciones. Una escuela que haga del espacio institucional un objeto de conocimiento colectivo, en el cual participemos activamente para apropiarnos con protagonismo y críticamente de nuestro trabajo, y generemos con otros sistematizaciones, ojalá, y saberes sobre la tarea que posibiliten crear condiciones que alojen de mejor forma la vida, que propicien cum effelem. Miguel, la palabra es tuya. Bueno, gracias Rita. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? Una alegría este espacio que proponen desde ATEN, las compañeras, los compañeros, y que la verdad que se nos complica en el sentido de que, bueno, pensamos en la importancia de un encuentro sincrónico para hablar sobre los distintos temas, porque me parece muy importante. Son muchas las experiencias que venimos realizando en la enseñanza y el aprendizaje de la investigación educativa, y valoramos mucho la posibilidad de escucharnos, de intercambiar, y a la vez cuando nos organizamos para que en una hora y media, podamos tomar estos temas, a mí se me vino en la noche porque son tantas, cuando estoy repasando un poco el punteo que fuimos haciendo con que en este poco tiempo que vamos a tener, que es mucho más que nada, por lo menos presentar algunos títulos con los cuales nosotros pensamos, o unas pistas, o unas sugerencias sobre, para tomar en lo que es la lectura de lo que nosotros le proponemos como la clase 1 y la clase 2, las lecturas primeras a las que lo estamos invitando, porque en esta propuesta de enseñar y aprender y enseñar e investigar, nosotros le pusimos un alto valor a la dimensión epistemológica que llamamos, ¿no? En todo proceso de investigación, para nosotros tiene mucho valor el debate, la reflexión epistemológica sobre lo que, en el proceso de construcción de conocimientos. Y bueno, muchos compañeros nos habrán escuchado tantas veces que también nos da cosa repetirlo, y otros quizás nos escuchan por primera vez, por eso pedimos la disculpa del caso para aquellos que ya están hartos y hartas de escuchar que tantas veces definimos o comentamos en qué sentido le damos a la epistemología en un proceso de investigación en la que justamente las y los docentes son los sujetos protagónicos en la producción de ese conocimiento. Por eso, en esta invitación a la que Rita comentaba, de construir unos problemas, problematizar, describir las situaciones problemáticas de la realidad educativa, nosotros necesitamos permanentemente, y no como un momento inicial, permanentemente preguntarnos sobre el tipo, ¿qué estamos diciendo cuando hablamos de conocimiento? Porque bueno, la dimensión epistemológica en todo proceso de investigación, tiene que ver con qué idea de conocimiento estamos teniendo para producir justamente conocimientos de otro lugar. Por eso nosotros apelamos o recurrimos o pusimos en diálogo a epistemólogos como Rita nombraba, como Semmelman, como Boaventura de Sousa Santos, el mismo Freire, que muchas veces nosotros lo tomamos como el gran pedagogo, y siempre lo tomamos como el gran pedagogo latinoamericano, también en esta propuesta reflexiva lo hacemos desde el punto de vista de Freire epistemólogo, porque también la postura de Freire, el pensamiento de Freire, está definiendo de alguna manera qué entiende o qué se entiende desde una pedagogía emancipadora por conocimiento. En ese sentido, nosotros queremos invitar
a reflexionar en todo este proceso de producción de conocimiento que colectivamente vamos a llevar adelante, hay un momento muy importante que es, como lo mencionaba Rita, que es todo el proceso de la problematización. Si la construcción, los problemas no existen para la perspectiva que nosotros trabajamos, los invitamos a pensar, no existen, más bien se construyen. En la realidad, acerca de la realidad, que no la podemos negar, porque si uno va caminando y no mira por dónde va caminando, se choca la pared o lo pisa un auto, si la realidad existe, pero de esa realidad que existe indefectiblemente, hay una lectura, una interpretación y un discurso acerca de esa realidad. Toda esa lectura, interpretación y discurso la hace siempre un sujeto, una sujeta, que la hace desde un lugar. Entonces ahí escribimos, narramos, explicamos, comprendemos, decimos lo que pasa acerca de esa realidad. Esa manera de decirlo, esa manera de hablarla, de nombrarla, de renombrarla a la realidad, se hace desde un lugar que tiene que ver con cómo entendemos el proceso de producción de conocimiento. Porque lo que estamos dando cuenta cuando narramos, cuando decimos, cuando describimos, cuando explicamos, cuando comprendemos, estamos produciendo un conocimiento acerca de algo. Bueno, eso se hace desde un lugar. En estas clases nosotros lo invitamos a revisar ese lugar, desde el cual estamos poniéndole nombre a las cosas. Porque esos lugares justamente, en toda la historia de la ciencia, en toda la historia de los procesos de producción de conocimiento, han sido lugares de disputa. Y muchas veces en nuestros procesos de formación hemos sido formados, nos estamos formando, nos seguimos formando, a veces sin darnos cuenta o sin revisar, muchas veces nuestras propias concepciones o supuestos, lo hacemos desde lugares colonizados. Y lo seguimos haciendo desde lugares colonizados. Por eso la invitación a leer, a releer, a repensar estos autores, tiene que ver con la invitación a llevar adelante procesos de descolonización, para que los discursos que construyamos sobre la realidad sean en esa clave, desde el sur, desde lo disidente, desde el lugar crítico, desde el lugar emancipador. Por eso yo vengo de los más clásicos, de los manuales de metodologías clásicos que estudiábamos cuando pensamos nuestras primeras propuestas, cuando nos formamos nosotros mismos. Qué sé yo, no voy a decir la cantidad de años porque no hace falta, pero más vale, hablemos de antigüedad más que de vejez. En aquellos primeros manuales, en las primeras propuestas que nosotros como sindicato hacíamos, y que la hacíamos creyendo que estábamos haciéndola de una perspectiva crítica, emancipadora, aún así, de alguna manera seguíamos reproduciendo ciertas lógicas de producción de conocimiento que quedaban atrapadas en los modos academicistas tradicionales, positivistas, eurocéntricos. Repetíamos los mismos pasos de los métodos. Y yo tengo que reconocerlo acá públicamente, que a partir de la construcción de estas propuestas en el último año con Rita, ha abierto toda esa... Rita puso en valor en estas propuestas de curso cómo permanentemente, hasta la misma visión crítica, se sigue enriqueciendo y profundizando, cómo aparece la mirada de la negritud, lo queer, la mirada de género, el enfoque feminista, el enfoque de los pueblos originarios, todas esas miradas que aún así, dentro de los mismos paradigmas que se autodecían o autorreferenciaban como críticos, aún así seguían manteniendo ciertas opresiones, ciertas resistencias al reconocimiento del otro en toda su complejidad y pluralidad. Entonces, bueno, el pensamiento crítico tiene esa posibilidad de ir repensando y revisándose permanentemente. Por eso nosotros hoy, acá, podemos poner algunos autores, autoras que nos permiten ampliar o revisar las posiciones, pero que necesariamente tienen que ser vistos y revistos permanentemente. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, apelamos a Semmelman, que nos invita, como decía Rita, entre otras tantas cosas, de pasar, y que creo que eso para mí, este aporte de Semmelman es así como permanente, como viste que eso que vos tenés que llevar siempre en la mochila, que la tenés que tener siempre a mano y no olvidarte.
como, hay cosas que vos te las podés dejar en la mochila y las podés reemplazar, no hay problema, digo, pero esto me pasa a mí, a otro compañero o compañera le puede pasar que otro punto de Semmelman es más importante, pero aquí, les confieso, si personalmente a mí me resulta muy potente la idea de Semmelman de la necesidad de pasar de un pensamiento teórico a un pensamiento epistémico. Entonces, en eso nos basamos mucho en este curso, porque hablamos de un pensamiento epistémico en tanto no quedar, pero la propuesta es no quedar atrapadas en marcos teóricos rígidos que queden desfasados de la posibilidad de explicar lo que pasa en la realidad. Porque muchos, como una autoconfesión acá del crimen que hemos cometido permanentemente, de aferrarnos a marcos teóricos, no son crímenes, pero bueno, son errores a veces un poco duros de reconocer, de habernos aferrado mucho tiempo a marcos teóricos que no nos permitían explicar todo lo que pasaba en la realidad, nos llevó muchas veces a quedar en una reflexión superficial sobre la realidad. Entonces, a lo que invita a Semmelman es a ir más allá de esa superficialidad y tratar de profundizar. Y la forma de profundizar es entender más desde la perspectiva de las categorías que estamos usando, ya no como contenidos cerrados y acabados, sino como una caja de herramientas conceptual, abstracta, a la que hay que llenarla permanentemente de contenido en cada contexto histórico, porque esa categoría cambia de acuerdo al contenido que se le puede ir dando en un contexto histórico diferente. Por ejemplo, para hacer un ejemplo muy tradicional, la categoría planeta no siempre fue definida de la misma manera. La categoría planeta en la teoría geocéntrica, cuando todos pensamos, ustedes no porque son jovencitas, pero cuando yo pensábamos que la Tierra era el centro del universo, bueno, planeta se definía como todo astro que gira alrededor de la Tierra. Pero cuando hubo revoluciones del pensamiento y cuando se fue aceptando, no sin ninguna dificultad, por supuesto, que la Tierra no era el centro del universo, que no porque Dios había creado al hombre a imagen y semejanza y que le había puesto en la Tierra, como la Tierra no iba a ser el centro si era la creación de Dios. Cuando pasamos a otra idea, a otro paradigma, que era el Sol, el centro, y que todo giraba alrededor del Sol, bueno, la misma categoría planeta pasó a cambiar de definición. Ya planeta no era más todo astro que gira alrededor de la Tierra, sino que planeta era todo astro que gira alrededor del Sol, incluso la Tierra, un planeta más. Por eso, la posibilidad de pensar con categorías, no con conceptos fijos y estáticos. Y esto que es así como un ejemplo muy mecanicista, muy de la física, de la astronomía, la invitación es a traspolarlo a las ciencias sociales, como las categorías que nosotros usamos necesitan ser vistas siempre como categorías, en tanto la definición, el concepto, va a cambiar, no va a ser siempre estático. Lo que nosotros entendemos por educación como categoría, la gran categoría, educación para nosotros, ¿qué es la educación? Pues no podrá tener una única forma de definición para cualquier contexto histórico. Entonces, la posibilidad de que los conceptos puedan ir cambiando a medida que cambia la historia. A eso nos invita Semmelman, por eso es tan importante para nosotros empezar a trabajar con la idea más de categoría, y lo digo porque vieron que las primeras cosas que nosotros hacemos en estos tradicionales y famosos cursos de metodología o de investigación es hablar de los marcos teóricos. Por eso más que nosotros invitarlos, más que a empezar a pensar en marcos teóricos, la invitación es a empezar a pensar en contextos conceptuales y epistemológicos llenos de categorías que utilizaremos como herramienta, nada más que como herramientas, para empezar a describir, a definir, a nombrar a esa realidad que estamos pensando, que estamos habitando, que estamos construyendo en la propia cotidianidad. Por eso, ese conocimiento que podemos producir desde un lugar, en este caso, el lugar, tal como lo planteamos en la primera clase, el lugar del docente que produce conocimiento acerca de su propio trabajo y de la realidad,
sí he entendido ese conocimiento no como una mercancía, no como algo que lo tienen unos y otros pujan por tenerlo, sino en realidad plantearnos la idea del conocimiento tal como la plantea Boaventura de Sousa Santos, en tanto que entienda el conocimiento como solidaridad. Una forma de conocimiento como solidaridad es la que reconoce al otro como igual, en donde el otro, la otra, ya no es un objeto de conocimiento, sino que es un sujeto. Eso, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué es tan difícil esta cuestión que nos estamos planteando? Porque nosotros somos sujetos, si nos vamos a posicionar como docentes, investigadores e investigadoras, nos estamos posicionando como un sujeto, una sujeta que va a producir, que se propone producir conocimiento acerca de una realidad donde ese otro de la realidad no es un objeto, sino también es un sujeto que produce conocimiento, que describe, que interpreta, que comprende, y que incluso te tensiona. Por eso que cuando pensemos hasta el mínimo instrumento, que para nosotros ya no es el telescopio, no será el telescopio nuestro instrumento de recolección de información, pero podrá ser, por ejemplo, una entrevista. Esa entrevista no es pensada desde estos paradigmas, esa entrevista no es pensada como una herramienta, como un instrumento para recolectar información de ese otro objeto. Porque cuando uno le hace una pregunta al entrevistado, ese entrevistado que responde, en realidad está repensando y reflexionando en la realidad a partir de esa pregunta que se le hace. Más que brindar una información, está revisando la propia realidad. Si no, pónganse a pensar por un minuto, cuando a uno le preguntan en una entrevista algo. Vos te preguntan, ¿cómo fue? ¿Cuál fue el día más intenso? ¿O cuál es el día que más te acordás de tu educación primaria? Entonces, cuando vos te pones a responder cuál fue el día que más te acordás de tu escuela primaria, no estás brindando solo un dato al otro que va a tomar nota y a registrar. Vos como sujeto, que no sos un objeto entrevistado, sos un sujeto que responde, empezás a reflexionar sobre por qué fue ese día el día más importante de la primaria. ¿Por qué te acordás de eso? ¿Qué pasó? Y ahí empezás, entonces, ese sujeto ya no son más los mismos. Ni el sujeto que preguntaba, ni el sujeto que responde. Ya ninguno de los dos es más el mismo, porque modificó, porque produjeron ambos un determinado tipo de conocimiento. Bueno, en ese tipo de relaciones de revisión, de relación sujeto-objeto, de relación teoría-práctica, todo eso nosotros queremos poner patas para arriba, de acuerdo a como lo venía haciendo la ciencia tradicional. Ahora no lo estamos haciendo nosotros porque no nos vamos a atrever a eso, sino que nos estamos valiendo de estos autores, de estos epistemólogos, para entre todos poner patas para arriba qué queremos investigar, qué queremos preguntar, qué queremos problematizar. Y bueno, para eso es muy importante tener estos apoyos, estas apoyaturas epistemológicas, estos pensadores, para tenerlos siempre, como decía hoy, en la mochila, a mano, para refrescar permanentemente lo que nos queremos preguntar, qué nos queremos preguntar. Entonces, esta dimensión epistemológica para nosotros es muy importante en esta primera etapa, pero también lo será en la segunda etapa y así lo seguirá siendo hasta las conclusiones de nuestro proceso. Porque a veces presentamos lo epistemológico como lo primero, discutimos, hacemos toda la epistemología y después nos ponemos a investigar. No, en realidad la discusión epistemológica es permanente, como la del objeto. Seamos con Rita, viste que a veces cuando armamos los cursos ponemos primera clase la construcción del objeto y después viene todo lo demás. Y en realidad, hasta en la propia conclusión, en el escrito, el último punto de la conclusión del libro publicado, estamos hablando del objeto. No es que el objeto está al principio y después hacemos la investigación. Sobre el objeto se habla a lo largo de todo el proceso de investigación, porque el conocimiento se produce sobre el objeto que uno define. Ahora, esta primera definición epistemológica tiene que ver con una gran pregunta, porque lo que sí tenemos como grandes preguntas en todo el proceso de investigación. Y acá, en este momento de reflexión, que no quiere decir que después se abandone, pero sí el énfasis está puesto en qué investigar. En este primer momento, cuando uno se larga a investigar, lo primero que empieza a hacer es tratar de definir qué investigar y para qué hacer.
Después vienen otras preguntas, cómo hacerlo, con qué hacerlo. Pero después al final también se pregunta qué investigar, porque después de toda una investigación uno se vuelve a hacer unas preguntas. Pero bueno, entonces la dimensión epistemológica, la que estamos empezando ahora a despeluchar un poco, aborda una gran pregunta de todo proceso de investigación. ¿Qué investigar y para qué? Y lo que queremos decir es que esa no hay una receta única, no hay un modelo metodológico, sino que la invitación a pensar qué investigar la queremos hacer yendo de la mano de Paulo Freire, de Boaventura, de Lander, de Semelman, porque desde esos lugares te invitan a responder a Ezequiel de maneras muy interesantes, alternativas, críticas, emancipadoras, desde el sur. Bueno, por ahora tiro estos palos, Rita, después seguimos. Vos decime por dónde. Bueno, retomo. Mucha claridad, Miguel, ¿eh? Bueno, 18:41. Me extendería, intento 10, 15 minutos, ¿sí? Y abrimos a que puedan dialogar, ¿sí? Y que puedan expresarse. ¿Les parece bien? ¿O hay alguna pregunta con anticipación? Bueno, no pierdan las preguntas a medida que van surgiendo, pueden escribirlas en el chat, ¿sí? O tomen notas y después cuando abrimos vamos intercambiando. Bueno, voy a hacer unas aperturas a la clase, ¿sí? Como para marcar esto que decía Miguel del continuum, que tiene esta cuestión de pensar sobre las maneras que tenemos de investigar y buscar la construcción de conocimiento. Primeramente me voy a acercar a un texto, no está citado en la clase, por eso digo que son aperturas. Se los recomendamos si les produce curiosidad o si quieren profundizar. Es de Mariana Alvarado y Alejandro de Otto, ¿sí? 2 investigadores argentinos, lo encuentran online. El texto lleva por nombre Metodologías en contexto, intervenciones en perspectivas feministas, poscoloniales y latinoamericanas, ¿sí? Es decir, desde una epistemología claramente del sur. Voy a tomar solo una idea de estos textos. Yo les recomiendo muchísimo el capítulo, ¿sí? Es un cruce brillante con la perspectiva que comunicamos de Boaventura, el artículo escrito por Alvarado y de Otto, y también el de Ripamonti, de esta producción, especialmente porque va a analizar justamente el tema de este curso, que son las narrativas, las escrituras, las sistematizaciones, justamente desde una perspectiva ligada a una interpelación sobre la matriz colonial y un trabajo fuerte en el campo de la investigación. Así que es sumamente pertinente para nuestra tarea. Ellos lo titulan al texto Metodologías en contexto, es decir, una epistemología desde el sur. Cuando ellos hablan de contexto, nos están hablando de un concepto que, por ejemplo, ha desarrollado Dora Haraway, que se denomina conocimientos situados. La verdad que es sumamente interesante. Ella lo que plantea, primero que es una bióloga, no me quiero tener mucho en la biografía, pero es una bióloga y es feminista, así que tiene una cuestión que va desde el campo de la militancia social hacia los núcleos más duros de investigación que le dan un mix realmente sumamente interesante. Ella dice que no busca las reglas que ya todos conocemos y que provienen del falogocentrismo, es decir, esa nostalgia por el mundo único y verdadero, que es el privilegio del mundo masculino, ¿sí? Que tiende a la construcción de significados. Dice, tampoco nos interesan las visiones desencarnadas, sin encarnadura, ¿no? Tampoco las que están regidas por la visión parcial. Vieron que en la aclaración hablamos del pensamiento único. Bueno, estamos planteando lo mismo, ¿sí? Y miren qué buena está esta expresión, ni por una voz limitada. Muy bueno, ¿eh? Voces limitadas, no. Lo que buscamos, dice ella, y esto es justamente lo que me parece interesantemente, lo compartimos con otros colegas, porque ella lo que busca es un conocimiento parcial. Nosotros que hablamos tanto, ¿no?, entre lo holístico, lo complejo, la totalidad. Ella dice, busco la parcialidad, pero no porque sí,
sino porque produce conexiones y aperturas inesperadas hacia conocimientos situados. Y allí encuentro una manera de ampliar mi visión. Y yo la amplío si estoy en un momento puntual, particular, haciendo como pie, asentándome en el territorio. Para hundirme, no, para partir de ese punto abrirme. Y dice Haraway, quien investiga se presenta no como la voz invisible y anónima de la autoridad. Bueno, por mucho tiempo sí, ¿no? Todavía algunos sostienen que la política no tiene por qué entrar al aula y lo hacen ley. Dice, somos sujetos, individuos, personas reales, que somos históricas. Tenemos deseos, intereses particulares y específicos. Entonces los saberes situados se corresponden con el hecho de que vivimos en un espacio geográfico, que es particular, que atraviesa un momento histórico determinado. Y esto es un hecho que delimita nuestros modos de elección y acción. Por eso les proponemos en esta clase 1 posicionarnos desde una epistemología del sur, porque estamos convencidas y convencidos que es necesario conjugar geografía ¿en qué tiempo? En el tiempo de las relaciones de poder. Y partir, nos imaginamos en el círculo de lectura una presentación, hablar y presentarse y contar cada uno y cada una desde ese lugar. Es decir, nos imaginamos que, por ejemplo, trabajando con esta pregunta, ¿cuáles son mis conocimientos situados como trabajador o trabajadora de la educación? Una sola pregunta para trabajar en ese círculo de cultura. Llevarla escrita, ir anticipándola en el foro. Ya en la conversación que tuvimos anteriormente con ustedes, que creo que está disponible online, habíamos planteado los desarrollos, ¿sí?, de Hooke, ¿se acuerdan? Y especialmente una línea que trabaja también en este texto, de Otto y Alvarado, que es de qué forma los colonialismos, ojo, la matriz colonial que está intacta en cada uno de nosotros, ¿sí?, nosotras, producen una fuerte imbricancia entre sexo, raza y clase. Con el último texto, ¿sí?, de Hooke lo habíamos justamente planteado nosotros. Y avanzan Alvarado y de Otto y dice que no solamente sexo, raza y clase, sino también las dimensiones epistemológicas y filosóficas. Y que lo importante de poder develarlo, de poder interpelar unas buenas patadas a esa matriz, es entender las formas de subordinación, de borramiento y de desplazamiento. La verdad que son 3 movimientos para quedarse, ¿eh? Subordinación. ¿Qué se subordina a qué? ¿Qué se arroja a ese lugar de superioridad? ¿Quiénes se lo conceden, no? ¿Qué es lo que se borra? ¿El borramiento de qué? De la frontera, del margen, del centro. Y lo tercero, ¿qué se desplaza? ¿Hacia dónde? 3 figuras potentísimas, ¿sí? Y lo que plantean Alvarado y de Otto es que estas 3 movimientos sufrieron y se producen y lo producen, ¿sí?, tienen su efecto en las formas, me encanta la expresión, nativas. ¿De qué? Del conocimiento y la experiencia. Hay formas nativas, nuestras, la de los dueños de la tierra. Hay experiencias que han sufrido subordinación, borramiento y desplazamiento. Por ejemplo, ¿cuáles? Y aquí les traigo una segunda voz. Muy probablemente ya lo han leído, una gran intelectual argentina, Marlene Guayar, ¿sí? Una teoría lo suficientemente buena, es un excelente libro. Uno diría que un libro se abre de derecha a izquierda, ¿no, compañeros? Entonces, si yo lo abro de derecha a izquierda, tengo un universo. Pero miren lo que es pensar desde otro lugar, porque lo puedo abrir de izquierda a derecha. Y me la encuentro a ella, tal cual es,
sin peluca ni maquillaje. La verdad que ya en la tapa hay toda una enseñanza, ¿sí? ¿Qué nos dice Marlene Guayar en este libro que tiene un énfasis muy interesante y lo recomiendo sobre la infancia, justamente sobre las infancias? Marlene nos propone ir más allá de una opción binaria. Siempre lo binario, como planteamos en la clase único, uno va a llevar al pensamiento único, ¿sí? Qué interesante es la gente que piensa desde otro lugar. Me resultan imprescindibles, ¿sí? Porque ella dice que cuando hablamos de otra edad, caímos en una relación binaria. Estoy yo, está el otro y construimos esa otra edad. Ella dice, matriz colonial. Lo que necesitamos es construir una tercera posición que sea diferente a lo binario. ¿Y qué nombre va a tener esa tercera posición? La nostredad. No propone la otredad, sino la nostredad. Y para nosotros, ¿sí?, es un concepto sumamente potente porque de esta forma concebimos lo que es un colectivo de educadores. Y retoma, ¿sí?, a otra compañera, a Susie Shock, nota a pie de página. Ojalá puedan subirlo y postearlo en el aula virtual. Les recomendamos mucho los podcasts, ¿sí?, que tiene Susie Shock. Habría varias lecturas para hacer, la edición, ¿sí?, del grupo La Vaca, que es brillante. Tiene un libro además que fue sumamente premiado y tiene un libro producto, ¿sí?, justamente de los podcasts, que se llama Crianza, que también tiene una edición, también de pocas nueces, ¿sí?, bellísima. Pero les recomiendo en particular los podcasts, ¿sí? Hasta me los imagino hasta en un grupo de WhatsApp de docentes, intercambiándolos o también compartiéndolos con la familia, ¿sí? La retoma Guayar a Susie Shock y dice, no queremos más esta humanidad, porque es una humanidad dicotómica, es dividida y está aislada por un paradigma que es hetero, winca y patriarcal. Porque la conquista no solamente trajo el capitalismo y el patriarcado, sino trajo una heterosexualidad obligatoria. Esta misma línea está en la clase y la compartimos desde La Voz de Val Flores. Y también es muy interesante acercarnos a lo que es la comunidad trans. Uno cuando trabaja en grupos y en colectivos es muy interesante el movimiento y lo que uno puede aprender y dialogar con otros compañeros. Por ejemplo, la autocrítica que hacen al movimiento trans. Por ejemplo, Claudia Rodríguez, que dice, las trans quieren ser todas estrellas de cine. Eso pasa en mi país, dice Rodríguez, que es Chile. Todas quieren ser princesas y reinas, porque el modelo nos dice que incluso esa es la única posibilidad para que podamos adquirir derechos. Derecho a existir, derecho a vivir, derecho a no ser violentadas. Y esto es una idea falsa. Muy buena la inferencia, ¿eh? ¿Por qué? Porque chicas hermosas son asesinadas. Entonces la belleza no te sirve para protección alguna. Lo que necesitamos, las necesidades que tenemos, es conformarnos, dice el movimiento trans, como una comunidad. Fundamentalmente trabajar y proponernos una lucha que aporte a nuestra salud, a nuestra clase, a nuestra vivienda, a nuestros estudios, porque acá, afirma Marlene Guayar, en su comunidad lo que está pendiente es la producción de conocimiento. Cuántas conexiones, ¿no?, que vivimos como comunidad. El movimiento trans sostiene una construcción plural, diferente, porque afirma Guayar, nosotros no estamos acá para entrar a este mundo de la manera que es. Nosotros queremos otro mundo, una comunidad construida a partir del buen vivir.
La persona trans conoce sobre la soledad en un mundo hostil. Es muy impactante los relatos. Guayar seguramente la han escuchado, esta frase, cuando ella dice, tengo un cementerio en mi cabeza. No es metafórico, ¿eh? A la vez sabe de su poder, del poder hacer, porque la performativización de pararse en la esquina, este momento es brillante. Ella filosofa sobre esta posición trans de estar parada hacia la prostitución, ¿sí? Es una performativización de pararse en la esquina, nos sirvió también para pararnos en la escena política. Esta operación que consiste en agarrar lo crudo y volverlo arte, sin amenazar, pero sin atenuar. Esa es la tarea. Por ello, esta activista que se define como una activista travesti por los derechos humanos y las infancias libres, ¿sí?, hace la opción por tejer redes. Y la leo. El occidente cristiano, machista, patriarcal y capitalista ya fracasó. La evidencia está en que en este sistema somos basura. Hay en las calles miles de personas convertidas en algo que no sirve. ¿No tenemos capacidad amorosa para volverlos a cobijar, ni para cobijarnos? El fracaso ya está. Hay que pensar otras formas de futuro y romper el lenguaje, porque esa ruptura del lenguaje nos permite que podamos romper nuestros pensamientos y sentimientos y acciones. Hay que lograr que para nosotras la conquista de la autonomía no sea sinónimo de soledad, tal como lo fue hasta ahora. No está entonces la cosa para ponerse pesimista, sino para seguir tejiendo redes. Los invitamos a desidentificarse de todo lo preestablecido para volver a construir una identidad, teniendo memoria del pasado, pero también con esperanza en el futuro. No sabemos qué identidad vamos a ser capaces de crear juntos, pero por el momento podemos partir de una, la identidad de ser persona humana. Y aquí conjugamos otra voz, la voz de una poeta. Alguien grita que de pronto no, que ni entonces ni ahora, que por el contrario, que está buscando algo y no lo encuentra, que no es mejor así, que muy a su pesar, que es triste el aire de diminuto adiós, que no importa ignorar o saber, que ya no ve la hora, que hace milenios y también segundos, cansado está de mirar por la ranura de los sentidos. Ella es María Negroni. Se las recomiendo. Oratorio es su libro de poesías. Vamos a conjugar esta epistemología del sur, esta partogénesis en colectivo, en red, entramados y entramadas, con una experiencia y un proyecto concreto. Entonces le voy a pedir a los compañeros que veamos 2 minutos de un video. Mientras lo van preparando, les adelanto que es un argentino, muy probablemente ya lo conocen, se llama Tomás Saraceno, es tucumano, pero es Forexport, está afuera, se fue hace muchos años con su familia, ¿sí? Y vuelve, regresa, estuvo en 2018, quizás alguien vio su proyecto, ¿sí? Vamos a contar luego un poquito de qué se trata. Bueno, vamos a verlo. Es un video en Canal Encuentro. Nosotros vamos a ver 2 minutos, ¿sí? Y es un video muy bello que recomendamos que lo vean. Vamos a la imagen. C'est
sin duda es uno de los artistas más prestigiados, más reconocidos. Yo no sé bien lo que es el arte. No le interesa respetar los límites, ¿no? Arte, ciencia, tecnología. Y empecé a verlo a Tomás y dije, wow, ¿y este tipo dónde está? Él apunta a un desequilibrio productivo. Armar un sistema, desequilibrarlo, pero que eso genere algo que esté bueno. Su arte siempre te lleva hacia arriba, tanto emocionalmente como desde el punto de vista visual, ¿no? Su mirada, su manera de concebir el proyecto es planetaria. Muy bien, amigo. Eso, tráigalo. Si podemos, buscamos el minuto 606 del video. Trabajar juntos, ser curioso de cómo otra forma trabaja, algo que nos mantenga más conectados, ¿no? Entre nosotros, los humanos, digamos, pero también con otras especies. Ahí está, gracias, compa, perfecto. Hasta el 8:29. Un momento. Este es uno de mis lugares favoritos en la Tierra, es el Salar de Uyuni, en Bolivia. Y cuando el salar queda cubierto con una fina capa de agua, las nubes se reflejan. Y hay unos días que uno se siente como si flotara entre las nubes. Pero hay días que el horizonte desaparece. Y ya no existe ni arriba ni abajo. Uno se siente desorientado. Hasta que la noche llega, donde también las estrellas se reflejan. Y uno se siente como si caminara sobre ellas. A cada paso que das, las estrellas reverberan. Es como uno flotar en el universo, en medio de una nube de estrellas. Pero lo que flotan hoy en día en el agua no son solo nubes de estrellas, sino también nubes de plástico. Y estas son las huellas, las nubes que estamos dejando en nuestro planeta. Y a esta época se llama el Antropoceno. Y en esta época hay también muchos otros tipos de nubes, nubes tóxicas y contaminantes, que flotan en el aire y que no conocen nacionalidades. Parecería que las nubes no nos hacen soñar más, que hemos perdido el poder de imaginarnos otras cosas cuando las vemos. ¿Pueden las nubes ayudarnos a imaginar una nueva época? Otros futuros posibles, nubes que nos ayuden a vivir de una forma diferente sobre este planeta. Pero tal vez juntos podemos recuperar esta imaginación. Y fue así que nos organizamos, empezamos a recolectar bolsas de plástico usadas y formamos un gigantesco lienzo, en donde la gente empezó a dibujar y escribir mensajes. Y cuando el aire entra dentro de la escultura y el sol sale del horizonte, el aire se calienta. Estas nubes se elevan en el cielo y aprendemos a flotar en el aire de una manera radicalmente nueva, a la vez que limpiamos parte del océano. A esto lo llamamos el Museo Aerosolar. Es una invitación abierta a todos los que quieren participar, es una invitación a formar comunidades independientes en cualquier parte del mundo, es una invitación a transformar las nubes del Antropoceno en otras nubes, en nubes que nos ayudan a imaginar una nueva época. Una nueva época que la llamamos el Aeroceno. Y a esta época aprendemos a flotar solo gracias a la diferente temperatura del aire entre el interior y el exterior. Aprendemos a hablar en el aire con y solo con el aire, al mismo tiempo el mismo aire que respiramos. Bueno, listo. Aquí se escuchó estupendo, ¿eh? Muchísimas gracias, compañero, que hicimos todo ahí, ¿no? Mandamos el video para que lo pudieran pasar. Hoy compartíamos, ¿sí? Tomás Saraceno se llama, es arquitecto y artista. Y él no se define, pero todos hablan de su fuerte relación, si se detienen en su biografía y en los proyectos, con el campo científico, ¿sí? Esta mañana compartíamos y conversábamos sobre él con Graciela Mandolini, que no sé si la conocen. Sí, es muy querida por nosotros. Graciela es fundadora, ¿sí? Del grupo fundador de la Red IE, está en Casilda, ¿sí? Dirigiendo una tarea bellísima, la Escuela Agrotécnica, que depende de la Universidad de Rosario, y es coordinadora de los cursos en CETERA Info de Educación Ambiental. Ahora, quizás algunos de ustedes, la mayoría, han participado, que fue impresionante, ¿sí? Y pensábamos justamente en acercarnos y ver de qué forma podemos entablar un diálogo con este proyecto, ¿sí? Así que si sale y sucede, van a estar gratamente invitadas y invitados. Hay dos proyectos. El que él trajo en 2018 fue un proyecto con arañas, muy interesante. Trabaja con especies, no me voy a detener en él, ¿sí? Con especies nativas, lo hizo en varios países, con especies nativas del país.
y bueno, y lleva casi 6 meses porque son miles y miles de arañas y toda la intervención que él hace, ¿sí? Cultural y filosófica. Me voy a tener en el segundo, que es justamente el fragmento que vimos, ¿sí? Se llama Museo Aéreo Solar Reconquista. En este momento forma parte de la presentación en la Bienal de Venecia hasta fin de año. Y voy a leer un fragmento de lo que cuenta del proyecto. Hay unas imágenes en el PPT, mientras voy contando, a ver si las quieren ir viendo, sobre cómo consistió el proyecto, ¿sí? Hay un docente de aquí, de Argentina, de la Universidad Nacional de San Martín, de la UNSAM, que es Carlos Almeida, y él nos cuenta: yo soy titiritero y director de teatro. Venimos explorando en la universidad materiales en el mundo de las artes escénicas. Si no comparto yo el PPT, bueno. Y dice, en un momento se generó un espacio académico llamado Laboratorio Inflable. ¿Qué tal? Hay objetos de conocimientos muy específicos, ¿sí? Ahí descubrimos las estructuras de Aerocene. Después le vamos a pasar los datos, pero es el sitio, aerocene.org, es el sitio del proyecto de Saraceno. Dice, a ese objeto nos atravesó de una forma increíble. Lo exploramos, lo hicimos volar, y luego conocimos a Joaquín Escurra, que es coordinador de Aerocene Argentina, y decidimos hacer el Museo Aerosolar. Acá hay un detalle que no es menor, nos cuenta el profesor, y dice, es la genialidad de un artista como Tomás Saraceno, que genera una producción artística de tal envergadura y la pone en una página web como un producto de código abierto. Es la solidaridad que hablaba Santos. ¿Se entiende? Cualquiera puede acceder a través de la página web todo, medidas, precio, los materiales que se necesita, los planos, cómo construirlo, está liberado. Entonces dice, todos y todas tenemos la posibilidad de navegar en el mundo que circuló por la cabeza de Tomás y él lo dejó libre. Trabajamos de manera cooperativa y generosa con todo aquel que quiera participar. Es así como el Museo Aerosolar Reconquista tiene origen en una mujer maravillosa que se llama Nora Rodríguez, la coordinadora de la planta de reciclaje urbano Bella Flor, que decidió participar. Allí circulan 100 toneladas de basura por día y separan los residuos según su naturaleza. Si no lo hicieran, esas toneladas diarias de residuos plásticos o contaminantes irían a parar a un relleno en el Seamse. 4 trabajadoras estuvieron una semana recolectando las mejores bolsas de todo ese entorno, seleccionándolas por color, por forma y tamaño. A 3 cuadras de esa planta está la unidad penitenciaria 48, donde funciona una sede de la universidad, de la UNSAM. Las trabajadoras de la cooperativa Bella Flor enviaron esos grandes pliegos de plástico artísticamente armados con pasión, amor, al centro universitario de la capital. Todo lo que ellos escribieron con mucha dedicación y énfasis está reflejado en este museo, que es el globo, ¿sí?, que conformaron uniendo esos distintos elementos. Lo han intervenido artistas de circo, bailarines, arquitectos, estudiantes, adolescentes de escuela secundaria de la zona, ¿sí? Todos juntos. Y dice Tomás Saraceno, en la presidencia anterior, en Argentina, Argentina se transformó en importador de residuos del resto del mundo. Una catástrofe. Yo pensé, empaquetamos todas las bolsas, las hacemos volar y se las volvemos a mandar al viejo mundo en forma de museo y con valor agregado. Porque en este negocio de los residuos siempre terminan sufriendo los que menos tienen. Ningún museo aerosolar logró esta unión de poner en valor tanto la reutilización como el tejido social. Es solo una experiencia, una posibilidad, una acción conjunta,
solidaria, una ecología de saberes. Y abrimos el diálogo. Bueno, el PPT les puede quedar para, si prefieren, son solo algunas imágenes. Creo que se está compartiendo, ¿no? ¿Lo están viendo? ¿Alguien que sí? Dice Miguel. Bueno, aquí está él. Esta es la de las arañas. Esos son telas de araña, ¿eh? Es de verdad. Es muy bella la concepción de todo eso. Estas son las muestras. Vieron el tipo de energía que él propone, del antropoceno al aeroceno, ¿sí? Este es el museo, el que está ahora en Venecia, el que fueron, ¿sí?, construyendo. ¿Sí? Ven que es, ¿no?, solamente por acción del sol y el aire. La gente puede ingresar y ahí ven todas las producciones. Bueno, y después se lo dejamos también con los datos de él por si quieren verlo, ¿sí? Bueno, abramos, 19:11, abramos al intercambio. ¿Están muteados en los dos sentidos de la palabra o no? Bueno, para romper el hielo, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas. La verdad, un placer escucharte. No te conocía, Rita, un placer escucharte. Cada lectura que haces me parezco un niño cuando le leen un cuento. Me encanta. También un placer reencontrarme con mis profes del instituto, Fermina, Graciela, que bueno, en este contexto de pandemia uno pierde contactos, ¿no? Pero es lindo encontrarlos, y más en una instancia de formación. Miguel, también te conozco por redes sociales. Es interesante la experiencia que cada uno nos trae a los más nuevitos, no vamos a decir jóvenes, porque bueno, no sé si soy tan joven, pero sí nuevos en la profesión. Hace poquito estuve haciendo un curso de Info, vengo haciendo cursos de Info desde que se inauguró el espacio, y estudiamos precisamente esto de las redes, ¿no? De la necesidad que tenemos de conocer las experiencias que se llevan a cabo en otros lugares. Estuve estudiando un poco Brasil y la alfabetización en las favelas, y siempre sentir la necesidad de ampliar esos horizontes que uno cree que como que trae un montón de herramientas, y llegado el momento decís, necesito más, y ampliar esta caja de herramientas que nombraba Miguel. Frente a los diferentes contextos en los que trabajamos, creo que ninguno estaba preparado para afrontar este año y monedas que llevamos de pandemia, y tuvimos que de la nada salir a buscar estas herramientas que no teníamos. Y uno necesita todo el tiempo nutrirse de las experiencias de los demás. Me parece muy importante conocerlas, más que nada los que vivimos por ahí en ciudades, conocer cómo se trabaja en el interior, por ejemplo, y ellos de nosotros, porque quizás lo que ellos trabajan de una manera, nosotros la trabajamos de otra, totalmente desde la enajenación de nuestro trabajo, ¿no? Y nos enriquece, que esto lo puse en la devolución, o sea, en lo que nos pedían en el foro de intercambio. Nos enriquece profundamente esto de conocer las experiencias ajenas, la narrativa de las experiencias de los demás. Hay experiencias recopadas a nivel nacional y regional de cómo enfrentar esta pandemia y cómo trabajar con los chicos que, por ejemplo, no tenían el acceso a las redes, o que no tenían el manejo de las aplicaciones, y tiene que ver mucho con el lugar que nosotros ocupamos, que en la presencialidad obramos de todo, de un montón de profesiones, pero se notó cuando no estuvimos, ¿no? En el contacto visual, ahí nos dimos cuenta que nos faltaban herramientas para ver cómo hacíamos, cómo sustituíamos todo eso
desde la virtualidad. Así que bueno, súper contenta de poder participar de este espacio. Me encantó lo que escuché de la reunión, de este primer encuentro que yo no estuve. Lo escuché y la verdad me encantó. Siempre necesito conocer más y por eso cada espacio de estos que se abre me encanta y trato lo que más puedo de participar. Así que muchísimas gracias por brindar este espacio. Gracias, Ale. ¿Alguien más que se anime a intervenir, a preguntar o a comentar algo que les pegó ahí? Sí, hola. Sí, sí. Sí, puse una pregunta. Yo entré de la mano conociendo el tema de esto de pensar la colonialidad, la posmodernidad, pensamientos del sur de la mano de Enrique Dussel y de Ramón Grossfogel. No los escuché nombrar. ¿Es por alguna cuestión de afinidad o...? No, es por la necesidad de tener que tomar la decisión, que a veces uno es como asumir lo que nos denunció Nietzsche hace mucho tiempo, cometer el crimen de la perspectiva, ¿viste? Estamos condenados a cometer el crimen de la perspectiva permanentemente, y en ese sentido, y otros tantos más, Aníbal Quijano. Sí, bueno, hablando de Aníbal Quijano, bueno, Ramón Grossfogel no lo nombra, justamente en este sentido preguntaba, Ramón Grossfogel se enoja con Enrique Quijano porque no lo nombra a él en algunos trabajos que, bueno, murió Enrique Quijano ya. Aníbal. Sí, sí. Pero bueno. En ese sentido preguntaba, a lo mejor están enojados con ellos, pero bueno, yo entré de la mano. No, para nada. Sí, una vez sí lo nombramos, pero es solo cuando hacemos la introducción entre colonial o descolonial, que nos pareció, de hecho ya hemos recibido datos de lo oportuno que fue esa diferencia. En algún momento decíamos no queríamos ponernos, ¿no?, en una discusión de términos, pero ahí sí lo nombramos, porque marcamos, porque es el origen de todo el movimiento, ¿sí? Y de hecho nosotros hacemos la opción de denominarlo de las dos formas, tanto decolonial como descolonial, decimos con Miguel para marcar, bueno, que la lucha está en otro lado y no por la cuestión de los términos. Sí, habría muchísimo. De hecho, la clase por eso la tuvimos que dividir, porque se nos fue una extensión que nos parecía demasiado, ¿sí? Pero no habría muchísimo. De hecho, los temas que vamos trabajando en estos encuentros no está en la clase, ¿no? No incorporamos ni a Deoto ni a Alvarado. Pero sí, habría muchísimo y bueno, quizás también se van originando, el círculo de lectura puede tener algún formato de estudio, de lectura o de discusión sobre algunos textos, ¿sí? Nosotros tenemos mucha expectativa, hay compañeros y compañeras sumamente formados entre ustedes, ¿sí? Como también veíamos en el tema de género, así que bueno, hay que ver qué identidad, qué textura le quieren ir dando, ¿sí? ¿Quieren que veamos el tema de la consigna? Porque queríamos hacer con Miguel como un ensayo también para colaborar con los coordinadores en cómo sobrellevar el foro. ¿Se acuerda que tienen el video de Sousa, que es corto y potentísimo? Una belleza, ¿sí? Lo eligió Miguel, ese video es fantástico. Y a partir de ese video teníamos vieron que lo que se dice en una presentación temática, porque no solo queríamos que dijeran el nombre y en qué lugar están, ahí Hernán quiere hablar, sino lo que buscamos es que se presentaran con los pies en el suelo, ¿sí? Bueno, Hernán, te doy la palabra y que siga circulando. Hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Buenas noches. Vaya, acá está muy oscuro, así que por eso digo buenas noches, pero son buenas tardes. Justamente, bueno, es un placer realmente estar participando de esta instancia de formación. Pido disculpas porque entré tarde, yo tenía agendado 18:30, después cuando entré a la plataforma decía 18 horas, así que bueno, creo que me perdí una parte, la veré mañana cuando ya esté grabada. No soy el único. Bien.
Bueno, me alegro entonces. Retomando lo que decía Rita, sí, yo vi el video de Sousa, me pareció sumamente interesante, y justamente quería compartirle lo que escribí con respecto a la consigna, ¿sí? Soy Hernán Ulloa, docente jubilado, luchador incansable por el respeto a la diversidad y por la lucha feminista, orgullosamente padre de un bello adolescente con el que transitamos el caminar en esta vida, la cual veo como la posibilidad de disfrutar cada instante que me permite seguir maravillándome de las nuevas generaciones en su transformación diaria. Gracias a esta vida que me hace parte de la bella naturaleza, aprendiendo a vivir en armonía y compartiendo con otros, otras y otros. A mí me pareció muy interesante el video de Tomás Saraceno y me recordó mucho, lo relacioné inmediatamente con la cosmovisión mapuche. Este sentido de pertenencia, este sentir de sentirse ligado completamente a lo que le transmite la tierra, la naturaleza, cada instante y cada movimiento que va dando, y cómo esas comunidades van andando teniendo en cuenta esto, ¿no? El ciclo de la vida. Así que bueno, me parece una instancia maravillosa, maravillosa realmente. Todos estos textos que Rita compartió, bueno, creo que a todos y a todas y a todos nos dan ganas de salir corriendo a buscarlos, a ver dónde están y empezar a leerlos inmediatamente. Les mando muchos saludos y solamente Miguel Dualde compartió el otro día Yo Soy Gallina y compartió unas cuestiones en el Facebook, así que bueno, eso no ayuda, no colabora mucho. Gracias. Al contrario, disculpame. Te lo nombro más ese tema, no te preocupes. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sandra Fierro, soy docente de acá de la ciudad de Neuquén Capital. Quizás yo sí entendí, vi el video de Sousa, por supuesto, entendí la consigna, pero me fui como mucho en la narrativa. Una de las cosas que más tengo que aprender es a la síntesis. Pero dentro de mi narrativa, al momento de presentarme, voy a tomar solo una frase en la que me presento y que digo: soy militante de la educación sexual integral no binaria como modo de ver la vida. Y creo que justamente hoy, trayendo a Marlene Guayar como la trajo Rita, y de la manera en que además la trajo, creo que es una de las partes en la que me siento empatía acá, y por eso es que lo quiero compartir. Porque esta idea del no binarismo, de la nostredad que trae Marlene, está haciéndonos entrar en lugares sublimes, diría yo, sobre todo a los docentes, respecto de ir haciendo nuevas prácticas y nuevas maneras, ¿no? Soy parte de la agrupación de familias y amigues de infancias trans de acá de Neuquén, que se llama Nueva Crianza. Por ahí andan más compañeros dando vueltas también hoy. Y la verdad que desde este militar, la ESI no binaria, que venimos trabajando hace ya varios años, pero más fuertemente en pandemia, porque lo permitió, la pandemia permitió que nos encontráramos desde distintos lugares, y que además la escuela entrara más a los hogares. Entonces el binarismo también por momentos también entró desde lo escolar. Entonces, desde ese lugar es que traigo y aplaudo la posibilidad de escuchar en estos ámbitos esas voces que tanto nos hacen mover escenarios desde la pedagogía, ¿no? Así que bueno, nada, una de las tantas cosas que puse en mi presentación quería traerles hoy y compartirles. Gracias, Sandra. Bueno. No sé, Rita, ¿cómo andamos con el tiempo? ¿Cómo va la cosa? Vamos mal, me parece, por la cara de Fermina. 24. Cristian, Fermina, lo que veo con lo que dice Sandra,
es que habría más allá. Nosotros hicimos grupos geolocalizados, hicimos un énfasis en el territorio y pensando en que se vayan constituyendo en esa zona redes de trabajo. Pero también con lo que dice Sandra, quizás podemos pensar alguna acción en conjunto con temas, como por ejemplo el de la infancia trans, ¿no? Se podría ser muy interesante, no sé si por una sistematización, por qué no, una escritura o quizás o una intervención en el barrio, ¿se entiende? Habría que ver en qué formato, pero eso podría ser muy interesante. Gracias, Sandra. ¿Algún relato sobre el sindicato? Tengo mucho interés sobre la práctica sindical. ¿Alguien se escribió la presentación que quiera compartir? U otra, y 25, por lo menos 2 más compartimos, ¿sí? Ahí está, María, dale. Me activo solo el micrófono, voy a tener que hablar igual. Pero me voy a seguir con el anonimato igual, no voy a poner cámara. Me cuesta mucho la exposición. Pero me parecía, empezás a hacer el cuaderno de escritura y la verdad que es piel de gallina. Considero que las narrativas... Y vuelvo a esto del pensé en el concepto este de borramiento que hoy abordaste, esto de qué cuestiones naturalizamos, que hay que desnaturalizar en la mirada, y qué lleva implícito, pensaba en el concepto de hábitos, ¿no? Esto que trae Bourdieu, Bourdieu, en relación a esto que naturalizamos, que rutinizamos, que tiene que ver con una estructura y que nos cuesta deconstruir. Y me parece una belleza, sinceramente, el curso porque me lleva constantemente a reflexionar, a romper estructuras. Y ya lo empecé a hacer, mirá qué pavada, te parecerá una pavada, pero con la presentación de la actividad y la propuesta en un PDF, ya empecé como a transitar otros puntos, indagar, cuestionarme, movilizarme. Y la verdad que lo celebro. Gracias, María. ¿Quién más? Vamos. Dijimos 2, que quedaban 2 más. Sin cámara, con la voz no hay problema. Bueno, tomo la palabra. Mi nombre es Celina, vivo en Chosmalal, norte neuquino, y la verdad es que comparto cada palabra que han dicho las compañeras y los compañeros, les compañeres, en esto de que en la construcción colectiva, en los aportes, en el diálogo, es que aprendemos y nos enriquecemos. Creo que eso es lo más maravilloso que tiene nuestra profesión, el enseñar y aprender, que es una constante del día a día. He ido registrando palabras que de verdad me han interpelado y me han movilizado mucho. Hablar de una escuela, iniciaron hablando de una escuela democrática, una escuela en donde haya protagonistas de investigación, sujetos de investigación, una escuela pública, popular y democrática. La verdad es que, bueno, vinieron a mi cabeza tantos momentos vividos en esta pandemia, tantas injusticias y tanto esfuerzo puesto de manifiesto por cada uno de los docentes en todas sus ramas, en todos sus niveles, para que con las escuelas cerradas las mantuviéramos abiertas, ¿no? Y ahí es donde estas palabras de una escuela popular, abierta, democrática, me movilizó mucho. Y terminar con esta presentación que hicieron de un artista, creo que no hay nada más artístico, más artesanal y más maravilloso que el trabajo docente. Desde el momento en el que nos sentamos a pensar una propuesta hasta cuando la llevamos al aula, y nuestros alumnos, alumnas y estudiantes están ahí esperando para acompañar ese proceso, ¿no? Y modificarlo y enriquecerlo y volver a mirarlo. Y la reflexión, esa palabra que salió en cada uno de sus exposiciones, de sus explicaciones. Hablar de este artista en armar un equilibrio y desequilibrarlo, me pareció fantástico. Creo que así como nos equilibramos, nos desequilibramos constantemente, ser curiosos y mantenernos más comunicados.
¿cuándo nos íbamos a imaginar en la historia de la humanidad, de estas generaciones, estar pasando por estos momentos en donde cuanto más lejos estábamos, más comunicados pudimos estar? Me parece que esas son así como palabras que movilizaron. Debería revisar mi narrativa a la hora de presentarme, porque siento que fue escueta, fue como precisa, como lo que decían las compañeras, para no extendernos. A veces obviamos cuestiones que creo que hacen a lo que somos, y me viene a la cabeza haberme presentado como una docente inquieta que apuesta a las construcciones y a estos espacios de aprendizaje. Así que gracias por cada palabra. A vos, Celina. Bueno, ya vamos cerrando, ¿sí? También pueden criticarnos, ¿no, Miguel? Y podemos discutir, y queremos, bueno, que animarlos. Me parece que hay muy buen clima para los intercambios, tienen un equipo de coordinadores estupendo, ¿sí? Para animarse a ponerle palabra. Vieron que el cuaderno dice que es un cuaderno personal, nadie los va a obligar ni les va a pedir que lean lo que hay escrito. Dense el gusto, la empanzada de escribir lo que sientan. Ustedes van a elegir qué comparten, qué leen en ese círculo de cultura, que le tenemos que pedir a Fermina que un día sí nos dé clases sobre el pensamiento Freire para profundizar en esa estrategia de trabajo, ¿sí? Bueno, nosotros hasta aquí sabemos que hay parte de aviso, sí, que el grupo quiere pasar y comunicar. Así que le damos la palabra a Fermina y a Cristian. Estás muteada, Fermi. Estás muteada, Fermina. Perdón, pero esto requiere de un ejercicio que todavía no tengo. No, les pedíamos a los participantes que escriban en el chat el nombre, el apellido y la zona en la que están. Y la otra cosa, bueno, por ahí Rita, una cosita más para ver digamos, cómo el cuaderno es un insumo primario y cómo se articula con, que también lo vamos a decir nosotros, pero que vos lo explicites claramente. Que la narrativa, digamos, sea una narrativa que posibilite ir preguntándonos cómo se articula con la investigación, y con las propuestas, con el material y con el trabajo colectivo fundamentalmente, porque no porque estemos comunicados de este modo, estamos trabajando colectivamente, ¿no? La pandemia ha desvirtuado el trabajo que nosotros tenemos que recuperar como trabajo colectivo. Y bueno, vos sos muy clara en eso. También, Miguel. No, solo decir que tenemos los dos dispositivos de trabajo. Tenemos este encuentro que es mensual, ¿sí? Que lo llamamos el encuentro sincrónico. Ustedes tienen el cuaderno de escritura, ¿sí? Que la idea al principio, he puesto especial esfuerzo en tratar de secuenciar las actividades de escritura por la complejidad que nos da, que nos estamos manejando de forma virtual. Van a ver que hay ejercicios donde al principio lo que se les pide es sacar una foto y escribir el epígrafe, leer una biografía como es la bellísima, la de Laura Vilte o la de Patricia Redondo, y subrayar solamente palabras, ¿sí? Siempre hay una secuencia para la escritura, no hay que pedir de golpe un artículo académico, ¿se entiende? Como para poder acercarnos y vivenciar esa porosidad y la posibilidad de expresarse, ¿sí? Entonces las consignas tienen ese tipo, una reflexión, una presentación, un comentario sobre algo. Esas van a ser las primeras consignas. Y el cuaderno lo que tiene es eso, es que comience a aparecer esa letra escrita, que empiece como a aflorar, ¿sí? Como un agua que va por debajo y que comienza a emerger. Esa es la intencionalidad que tiene el cuaderno, y vuelvo a marcar esto, que nadie les va a obligar a leer ni les va a pedir fotocopiar 2 o 3 hojas de ahí y presentarlo como el trabajo, sino que es una producción personal. Y tienen un momento que va a ser virtual, que es el círculo de cultura, donde ahí van a poder en un grupo más acotado, con el acompañamiento
¿sí?, del coordinador y de la coordinadora, poder conversar, y ahí tienen consignas puntuales en las clases que están dirigidas hacia el Círculo de Cultura, y tienen los foros en el aula virtual. ¿Sí? Mi intención, van a tener ahí mi mail también por si quieren invitarme a alguno de los encuentros, si quieren que intercambiemos sobre alguno de los temas. Para mí es con mucho gusto, ¿sí?, estar presente y acompañarles. Así que esos son los espacios que tenemos, ¿sí? La idea, nosotros piensen que nuestro objetivo es la construcción de una red, ¿sí?, que se construyan diversas redes de docentes que hacen investigación educativa, redes DIE, ¿sí?, y trabajar con la escritura, primeros ensayos, ¿sí?, que nos van a llevar a una sistematización de una escritura que queremos publicarla en un encuentro en septiembre. Ese es como nuestro horizonte. Después van a estar los días a días, las posibilidades, ¿sí?, lo que se vaya sucediendo en este contexto de pandemia, pero ese es nuestro horizonte, ¿sí? Miguel. Sí, no, en realidad agregar unas cositas en el sentido de muchas de las intervenciones que me dispararon a reflexionar. Estos dilemas, como el que creo que Sandra, el dilema de la síntesis, que me parece que creo que este ejercicio de la escritura es una invitación a afrontar ciertos dilemas, ¿no?, que se nos van presentando. No por ser binario, ¿no?, pero en el sentido del dilema que le da, por ejemplo, Boaventura. Invitamos a los que a leer o a releer, si tienen tiempo, ganas, al dilema, Boaventura usa la figura del dilema de la excavación, que creo que es una invitación que le queremos transmitir nosotros. Que esto que estamos proponiendo es justamente enfrentarse al dilema de la excavación, usa la figura de la excavación del arqueólogo, de la arqueóloga, ¿no? Entonces, esto es buscar, eso es un dilema. Ya cuando un arqueólogo se encuentra frente a un yacimiento, hagamos la imagen de nosotros viendo, analizando la realidad educativa como un arqueólogo, arqueóloga, tenés el dilema de la excavación, porque en el mismo momento en que te decidís a escarbar, ya ni el yacimiento ni el que escarba serán los mismos. Ya los dos se modificaron. Entonces, eso es un dilema. ¿Qué hacemos? Porque si vos empezás a escarbar, ya el objeto no es el mismo. Pero si no escarbás, no lo conocés. O no podés responder a las preguntas que te haces sobre el objeto. Entonces, ¿cómo escarbamos? Es un dilema. Lo mismo nos pasa, ¿cómo escarbamos nosotros con lo que queremos escribir? Porque ya ninguno de los dos serán los mismos. Ese es un dilema. Y la importancia del dilema de la excavación que plantea Boaventura es cómo nosotros empezamos a excavar, teniendo en cuenta lo que los modos hegemónicos, colonizantes, han hecho ausente, o lo han llevado a ese borramiento del que hablábamos. Entonces, cómo nuestros modos de excavar ayudan a desentramar todo eso que el modelo de explotación y de opresión capitalista nombra como residuo, o como algo que no sirve, o como lo que no es productivo. Entonces, muchas de las cosas que para el modo de explotación capitalista, el modo hegemónico del pensamiento, es basura, es residuo, y pasa a ser algo que no sirve, pasa a ser ausente. Por eso Boaventura habla de la sociología de las ausencias, para empezar a construir una sociología de las emergencias. Entonces ahí nos enfrentamos, en ese dilema tenemos que ver cómo y qué excavar. Y que no caigamos, y en ese sentido poner los dos tradicionales que hay que poner en tensión. Para los arqueólogos, está el modo Pompeya de la excavación, ¿no? Esa idea, vieron, yo tengo esa idea de la infancia, de haber estudiado por primera vez lo de Pompeya y me quedó pero para toda la vida me quedó como que el volcán hizo erupción y barrió Pompeya y todos quedaron como estaban en ese momento ahí, petrificados con la lava. Entonces, en la arqueología esa figura del modo Pompeya está que escarba, la excavación sobre Pompeya permitió conocer a Pompeya tal cual estaba ese momento, ese día de la erupción del volcán. Ese presente perpetuo en el que están esos
esos restos petrificados, como que eso quedó inmóvil. Sin embargo, esa es una idea estática, tradicional de entender el objeto, como que está inmóvil esperando que vos los estudies para siempre. En cambio, en arqueología está el modo palimpsesto, que tiene que ver con que en la historia geológica hay distintas capas geológicas que se van superponiendo, pero una capa geológica tiene restos, residuos, basura de una capa anterior. Entonces, cuando uno excava, no sabés si lo que encontrás es de esa capa o es residuo de una capa anterior. Bueno, y eso es lo que nosotros así invitamos a pensar. Porque esto que hoy somos en contexto de pandemia, por ejemplo, estos modos de vincularnos, ¿es lo que nos pasó en el tiempo presente estático de la pandemia o es una capa geológica de antes de la pandemia que nos llevó a relacionarnos de esta manera en un contexto de pandemia? Entonces, estos modos de vincularnos, ¿es de ahora o es de la historia que tenemos todos nosotros de cómo venimos construyendo para afrontar una pandemia? Entonces, ese dilema de la excavación es el que nosotros tenemos que, o invitamos, esta curiosidad que también nombraba, esta inquietud de inquietos, curiosos, es lo que lleva a excavar la realidad del modo palimpsesto, y es a lo que los queremos y las queremos invitar. Bueno, no sé si agregué más confusión a la duda de Fermina, pero un poco esa es la idea que teníamos en un principio, arqueológico. Yo pensaba que además del arqueólogo aparecen los antropólogos sociales que tienen otra lectura, y eso también hay que agregarlo y hay que... es compleja la historia, pero bueno, lo importante es transitarla de ese modo, ¿no? Y la otra cosa que quisiera recordar, porque Rita, o no sé si vos hicieron, la trajeron a María Teresa Sirven, y ella siempre habla del qué y el para qué, y el para qué tiene esa posibilidad de transformarse, ¿no? Cuando uno piensa, repiensa, se organiza, está pensando en las cosas que no están bien, digamos, y cómo transformarlas. Que eso también es importante tenerlo en cuenta en lo que vamos elaborando, ¿no? Recordaba Fermina hace poco de una conferencia, Boaventura, y dijo que la esperanza es no aceptar el cinismo de que no hay alternativa. Me pareció bueno, y eso lúcidamente esperanzadora. Esto con Freire es el punto de mira, digamos, porque la esperanza para Freire es fundamental para poder transformar, cambiar, organizarnos y bueno. Así que bueno, celebramos, nos alegra mucho, creemos que se está gestando desde el pie una alternativa. Está en nuestras manos ver hacia dónde va. Bueno, compañeros, Cristian, no sé si estás algo más, si no damos, 42. No sé dónde está Cristian. Quizás justo salió un momento. Bueno, nos despedimos, ¿sí? Nos estaremos viendo en otro encuentro presencial en un mes y estaremos por las aulas para seguir dialogando con todos y todas, ¿sí? Rita, Eddie, ¿vos querías decir algo? Sí, disculpa, Fermina, Rita. No, quería aclarar que sí, que Cristian no está ahora en el aula, salió del curso porque, bueno, somos acá todas docentes y compañeros docentes, algunos posiblemente se hayan enterado, otros no. Hubo un accidente muy grande, muy grave en Aguada San Roque, en la escuela albergue. Y salió, Cristian salió, porque bueno, varias compañeras y compañeros del sindicato están metidos en este tremendo problema, y Cristian también, bueno, es el secretario de primaria, por para allá. Bueno, ahora seguimos no digo más nada porque no tengo... No, seguimos de cerca el tema. Pero es un problema. Bien. Bueno. Muchas gracias, Rita, a Miguel y a todos los compañeros que estuvieron presentes. Muchísimas gracias. Abra el micrófono, nos saludamos. Bueno. Sí. Gracias.
Gracias. Buenas noches. Bueno, nos vemos. Gracias. Buenas noches, Gracias. Muy bien, un abrazo. Hasta pronto. Chao, gracias. Chao. Hasta pronto. Chao, gracias. Gracias. A ustedes. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, chao, chao. Chao. Hasta pronto. Chao, chao. Gracias, que estén bien. Estuvieron hasta el final, qué bueno. Chao, hasta luego. Estupendo. Sí, un muy buen número de compañeros, un número muy importante, 230 compañeros en un momento. Sí, y todos los grupos estaba viendo, se sigue grabando, podemos ya, todos los grupos, los cursos con cupo completo, Miguel. Bueno, qué